Buenas tardes. Vamos a ver un tema de motores conectados en triángulo y en estrella. Vamos a demostrar a través de un procedimiento matemático que un motor conectado en estrella pierde 2/3 de su potencia, es decir, es subutilizado, porque algunos compañeros de la industria me han afirmado que el motor a raíz del bajo consumo por la conexión estrella lo han dejado en esa posición, cosa que es desfavorable y no se aprovecha el total de potencia del motor en lámina, pues sus características generalmente están dadas para una conexión en triángulo. Esta es la conexión en triángulo y esta es la conexión en estrella de un motor. Entonces se supone que el motor cuenta con 3 bobinas en conexión triángulo para esta gráfica. Las 3 bobinas prácticamente tienen una misma impedancia con un ángulo similar, y aquí tenemos la distribución de las 3 bobinas con sus mismos valores. Entonces vamos a hacer ese cálculo. Entonces, para diferenciar el sistema triángulo de la estrella, vamos a asumir el voltaje de línea como uno solo. En este caso, voltaje de línea igual voltaje de línea. Esta corriente la llamaremos corriente de línea en la conexión triángulo, ILT. Y esta la llamaremos la corriente de fase, la que cruza por esta bobina, en la conexión triángulo. Por otro lado, en la conexión estrella, tenemos de nuevo, repetimos aquí, voltaje de línea, corriente de línea en la conexión estrella, en la caída de voltaje en una bobina se llama voltaje simple, que se equipara al voltaje de fase. Eso lo vimos en un video de circuitos anterior, ya lo recordamos. Eso era en el video, claro, que yo se los dejo en la descripción. El video era el video de circuitos 42-43. Entonces teníamos esta descripción donde en la conexión triángulo teníamos que el voltaje compuesto es igual al voltaje de línea igual al voltaje simple. Entonces voltaje compuesto es igual al voltaje simple y es igual al voltaje de línea. Bueno, ahí tenemos la corriente de línea en el sistema triángulo es igual a 1/3 de la corriente de bobina. ¿Sí? Entonces, en esos videos se explica en detalle estas ecuaciones. Entonces, ahí hacemos el recorderis. Entonces tenemos que, por otro lado, para la conexión estrella, este es el voltaje simple y este es el voltaje compuesto, sea entre fase y fase. Y este es el voltaje simple, el que prácticamente cae sobre la bobina. Entonces ya miramos de nuevo
Entonces, volviendo aquí a las ecuaciones, tenemos que corriente de fase en la conexión triángulo, o sea, esta corriente de fase en la conexión triángulo es igual a la corriente de línea en la conexión triángulo sobre la raíz de 3. Eso teníamos en... esos cálculos se hicieron o los vimos en los videos que bueno, los voy a señalar en la descripción. Entonces para no extendernos en esta explicación. Por otro lado, voltaje de línea es equivalente al voltaje entre las fases AB, bueno, en este caso AB o BBC, BC o BAC o BAC. Entonces ese es el mismo voltaje. Potencia de fase en la conexión triángulo. Entonces potencia de fase en la conexión triángulo es el voltaje que cae sobre una bobina, que prácticamente es el voltaje de línea, por la corriente de fase en la conexión triángulo por el coseno del ángulo de teta. Al hacer esta relación, prácticamente sabemos que estamos hablando de potencia activa, ¿no? Este es potencia activa de fase en la conexión triángulo. Entonces esa es en una de las bobinas. Como son 3 bobinas, entonces la potencia total activa en la conexión triángulo es 3 veces la potencia activa de fase en la conexión triángulo, o sea, 3 bobinas. Entonces tenemos que es 3 BL IFT por el coseno de teta, y es potencia total activa en la conexión triángulo. Haciendo de nuevo la equivalencia, tenemos 3 BL IFT, ya habíamos calculado IFT, la corriente de fase en la conexión triángulo, es este valor, lo tomamos acá por coseno de teta, y haciendo álgebra o racionalización, bueno, sacando este radical, reorganizamos y queda equivalente a este valor, ¿sí? Entonces racionalización queda igual a este valor. Ya dijimos que el voltaje de línea es igual al voltaje simple en la conexión triángulo y es igual al voltaje compuesto o compuesta. Listo. Corriente de línea en la conexión triángulo es igual a raíz de 3 corriente de bobina. ¿Sí? Raíz de 3 corriente de bobina. O sea, la corriente de fase en la conexión triángulo. Esa es la corriente de bobina también. Entonces dijimos que la potencia total en la conexión triángulo es este valor. Ya lo vimos acá. Listo. Y la corriente de línea total es igual a la raíz de 3 corriente de bobina, que ya vimos que es corriente de fase en la conexión triángulo. Esta es la corriente de bobina. Entonces ya vimos que es equivalente a este valor. Por tanto, sabemos que la corriente de fase en la conexión triángulo también es igual al voltaje de línea sobre esa impedancia, sobre esta impedancia Z con ángulo teta. Entonces ahí vamos desarrollando y
despejamos de esta ecuación voltaje de línea. Al despejarlo, tenemos voltaje de línea es igual a la impedancia de esa bobina por la corriente I de fase en la conexión triángulo sobre raíz de 3. Eso lo sacamos de la conexión triángulo. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer en la conexión estrella? Un procedimiento análogo. Vamos a hallar el voltaje de línea para igualarlos y relacionar la corriente de línea en la conexión triángulo y la corriente de línea en la conexión estrella. Entonces vamos a mirar el desarrollo en la conexión estrella. Ya entendimos aquí este proceso hasta esta equivalencia de voltaje de línea. Entonces vamos a hacerlo ahora con la conexión estrella. En la conexión estrella, voltaje de fase en estrella es igual, o sea, el voltaje de fase en estrella es este. Aquí está señalado. Voltaje de fase es en cada bobina y es igual al voltaje de línea sobre raíz de 3. ¿De dónde sale esto? Pues como se trata de un sistema trifásico con impedancias iguales, forma un triángulo y por eso esa relación de 3. Entonces eso lo vimos en los videos que voy a relacionar en la descripción de este. Entonces, sin embargo, vamos a hacer un recorder rápido. Bueno, en el video de circuito 50 veíamos un ejemplo de un sistema trifásico. Las fases A, B, C. Bueno, se supone que este es un triángulo equilátero. ¿Sí? Se supone que se trata de una carga equilibrada, tres bobinas en este caso. Entonces este valor va a ser igual a este valor e igual a este valor. Entonces un triángulo equilátero. Aquí hacíamos la operación o más bien una descripción trigonométrica de dónde sale ese valor raíz de 3. Entonces veíamos que seno de 120 sobre 2, bueno, ese 120 sobre 2 es, este ángulo es de 120, ¿sí? Porque este va a ser 120 y este va a ser 120, entonces para completar 360 grados. Bueno, el dibujo no se ve bien como un triángulo equilátero, se supone que es un triángulo equilátero, entonces este ángulo y este ángulo son iguales, de 120 cada uno. Entonces este triangulito que está acá tomamos este ángulo que es de 120, pero pasamos aquí imaginariamente una perpendicular, o sea queda dividido en dos. Entonces seno de 120 sobre 2 es igual a cateto opuesto, que en este caso sería BL medios, o sea el voltaje de línea sobre 2, y sobre hipotenusa, que en este caso es voltaje de fase, o sea voltaje en una bobina, ¿sí? Entonces despejamos BL. Al hacer el despeje queda esta relación, ¿sí? Volvemos a hacer una reorganización de la ecuación y queda en este caso 2BF 1 medio raíz de 3. ¿Pero dónde sale este 1 medio raíz de 3? Es seno 60, ¿sí? Entonces si vemos trigonometría, ese seno 60 corresponde a este valor,
O sea, para que se acuerden, en trigonometría veíamos en esos temas un triángulo con ángulos 30 grados, 60 grados, 90 grados. Entonces, seno de 60 grados es igual a raíz de 3 cateto opuesto sobre 2, raíz de 3 sobre 2, este cateto sobre la hipotenusa. Entonces ahí veíamos ese valor, ¿no? Seno de 60, cateto opuesto sobre la hipotenusa, raíz de 3 sobre 2. Entonces ahí tenemos raíz de 3 sobre 2. Reorganizando la ecuación queda BL es igual a la raíz de 3 multiplicado por el voltaje de fase. También se puede hacer por teorema de coseno. Entonces esa era la explicación. Entonces, bueno, aquí está vista de otra manera. Voltaje de fase en la conexión estrella es igual al voltaje de línea sobre la raíz de 3. Listo. Entonces, potencia activa en la fase, sea en cada bobina, en la conexión estrella es igual al voltaje de fase en la conexión estrella por la corriente de línea en la conexión estrella por coseno de teta. Entonces, al hacer esta relación sabemos que estamos hablando de potencia activa en la fase en la conexión estrella. Listo. Entonces, potencia total en la conexión estrella es 3 veces este valor. Es 3 veces la potencia de fase en la conexión estrella. ¿Sí? Por tanto, es igual a 3 BFE y LE coseno teta. Reorganizando, tenemos 3, donde BFE es igual a BL sobre raíz de 3. Aquí la tenemos por ILE coseno de teta. Igual a esta equivalencia hacemos también racionalización. Queda de esta manera. Entonces la potencia total en la conexión estrella es igual a la raíz de 3 voltaje de línea, corriente de línea en la conexión estrella por el coseno de teta. Bueno, es un sistema equilibrado. Aquí dice, se menciona, es un motor que prácticamente la impedancia en cada bobina es igual. O sea, prácticamente aquí en la conexión central no hay fuga de corrientes. Y bueno, como si lo comparáramos con un sistema trifásico con neutro. Bueno, entonces la suma de corrientes, en otras palabras, en este punto será igual a 0. En este nodo, ¿no? Bueno. Entonces, tenemos, bueno, como un voltaje de neutro, también podemos señalar que es cercano a 0 aquí, voltaje N, ¿sí? Para un sistema equilibrado, ¿no? Que es un motor. Entonces aquí sería voltaje de N 0, por lo que se trata, vuelvo y repito, de un motor de 3 bobinas conectados en estrella y con bobinas iguales en impedancia. Ahora, corriente de línea en la conexión estrella es igual a corriente de bobina, es igual a corriente de fase. Listo. Eso lo veíamos en el video, bueno, que está señalado en la descripción. Vamos a volver allá. Eso fue en circuitos 43, 42, 43 de este canal. En la conexión estrella, que es esta,
corriente de bobina es igual a corriente de línea igual corriente B, o sea, corriente bobina, corriente de línea. Listo, es la misma corriente de fase. Voltaje compuesto ya habíamos dicho. Voltaje compuesto es este. Es igual al voltaje de línea, o sea, de las líneas AB, BC, AC, voltaje de línea. Voltaje entre líneas es igual a raíz de 3, voltaje simple. Ya miramos esas equivalencias, ya vimos de dónde sale. Listo. Donde voltaje simple es igual BAN, BAN, BBN, BCN. Ese es el voltaje simple, o voltaje de línea neutro, o voltaje de fase. Bueno. Listo, aquí de nuevo está escrito lo que acabamos de mencionar. Tenemos que voltaje de línea es igual a la raíz de 3, voltaje simple. Entonces voltaje de línea es igual a la raíz de 3. Bueno, pasa este a multiplicar. Y por voltaje simple, que es voltaje de fase. Voltaje de fase en la conexión estrella. Entonces es este, voltaje de línea es igual a voltaje simple. Es igual a raíz de 3 por voltaje simple. Ahora, de nuevo, volviendo, voltaje simple es igual a voltaje de líneas sobre la raíz de 3. Mirando las ecuaciones, corriente de línea en la conexión estrella es igual al voltaje simple sobre la impedancia. Sí, es el voltaje simple sobre esta impedancia, en este caso esta bobina. Bueno, en cada una, ¿no? Entonces, esa es la corriente de línea en la conexión estrella. Entonces, reemplazamos el voltaje simple, que es este, ya lo miramos, queda acá, permanece la impedancia, y tenemos despejando el voltaje de línea en la conexión estrella es igual a la corriente de línea en la conexión estrella por raíz de 3 y la impedancia Z con ángulo θ. Entonces ya tenemos los dos valores de voltajes de línea en la conexión triángulo y en estrella. Entonces ahora igualamos esta ecuación con esta ecuación porque son el voltaje de línea y prácticamente son iguales porque el motor va a ser conectado a la misma, al mismo voltaje de línea. Entonces igualamos esto con esto. Aquí la tenemos. Igualamos esta con esta. Se anula la impedancia porque la tenemos a ambos lados de la ecuación y queda operando y despejando corriente de línea en la conexión triángulo es igual a 3 veces la corriente de línea en la conexión estrella. Entonces tengan en cuenta esto, corriente de línea en la conexión triángulo es igual a 3 veces la corriente de línea en la conexión estrella. Esto nos dice de la ventaja de conectar un motor inicialmente en estrella para que se genere un bajo consumo y cuando alcance ciertas RPMs, el 80 al 70%, entonces se pasa a triángulo. Esa es la conexión estrella-triángulo que la mencionamos en un video anterior. También lo voy a ubicarlo o a incluirlo en la descripción de este video, ¿no? Ya miramos. Entonces en el video de circuitos 60
veíamos el arranque por conmutación estrella triángulo, veíamos todas las características, ¿sí? Entonces, para que se refieran a ese video, la corriente se reduce en una tercera parte, lo que veíamos. Entonces, circuito 60, lo voy a relacionar o lo voy a incluir en la descripción del video. Entonces, de nuevo estamos acá, la corriente la corriente de línea en el circuito triángulo es 3 veces la corriente de línea en el circuito estrella. O sea, este consume más, ¿no? El triángulo. Por eso se da la conexión estrella inicialmente en un motor de media y alta potencia. Entonces, por tanto, ya vimos las potencias activa total en la conexión triángulo es este valor. Ya lo veíamos. Haciendo el reemplazo de la corriente de línea en la conexión triángulo 3 veces la corriente de línea en la conexión estrella. Entonces, haciendo la operación matemática, vemos que la potencia total en triángulo es 3 veces la potencia total en estrella. Por tanto, aquí está, ¿no? La potencia activa total en el triángulo es 3 veces la potencia total activa en la conexión estrella. O sea que al dejar un motor permanentemente conectado en estrella, prácticamente estamos tomando o aprovechando o usando un máximo de potencia de 1/3. En otras palabras, cuando un motor de 60 caballos se deja solamente en conexión estrella, es prácticamente conectar un motor de 20 caballos. Entonces, para tener conocimiento en eso, aquí lo demuestran las ecuaciones. Gracias.